El ministerio Puerta de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Damos honor al Señor. Hoy quiero que miremos, aunque hemos estado trabajando este tema, pero Dios quiere quienes honren su nombre. Dios busca quienes, no importa su situación, honren y sea conocido en toda la tierra. Hemos estado trabajando en 1 Samuel, capítulo 14. Quiero contarles la historia de un hombre en Estados Unidos que fue el pionero en la estadística de cosas por lo que la Segunda Guerra Mundial fue un éxito en el sentido del manejo de las armas, porque los aviones pueden los aeropuertos tener más aterrizajes y más cosas. Todo se debe a un hombre que en 1939 se llama George Danzig. Este fue un hombre que entró a la Universidad de California a estudiar con un famoso profesor polaco, Jerzy Neyman, estadística. Y este hombre llegó a la clase, pero llegó tarde. Llegó tarde y no oyó todo lo que el profesor estaba diciendo. Y el profesor estaba hablando de todo lo que era la estadística, pero los dos grandes problemas que tenía la estadística que no habían podido resolver. Y entonces él los escribió en el tablero. Y él hizo toda la introducción de todo, pero este señor llegó tarde a la clase creo que era nuevo y etcétera. Y llega tarde y obviamente solo vio lo que había ya en el tablero escrito, los dos problemas. Como él no estuvo en la introducción de la clase, ni oyó al profesor, él los escribió en su cuaderno y se fue a resolverlos, porque dijo, esa es la tarea que tenemos seguramente, resolver estos dos problemas. Y él no oyó todo lo que habían dicho de esos problemas. No oyó todo lo que habían dicho de eso que estaba en el tablero. Y él dice que trabajó y trabajó intensamente y lo resolvió. Y llevó su tarea, pero él no sabía nada. Como un domingo le golpean temprano en su puerta de habitación de la universidad y él se asusta porque dice, ay, yo entregué entonces en un tiempo mal mi tarea y me vienen a penalizar. Y era el profesor tan emocionado y tan contento para decirle que él había resuelto los dos problemas imposibles de resolver hasta ese momento en la estadística. Imagínense. ¿Qué hubiera pasado con este alumno si él oye la introducción de todo? ¿Ustedes creen que había resuelto los problemas? ¿Y cómo no? La fe, yo pienso que la fe en alguna medida es eso, ¿sí? ¿Cómo oír la voz de Dios y acallar la voz del enemigo, de las circunstancias y de todo lo que viene rodeando, ¿cierto?, nuestra vida? Quería contar esa historia porque vemos aquí a un Jonatán, que he hablado tanto de Jonatán porque me impacta y sigo trabajando en eso en mi vida personal de este tema, porque Jonatán fue un hombre que decidió ver a Dios en medio de sus circunstancias caóticas, en medio de una condición familiar caótica que traía como herencia, en medio de una condición de pecado del pueblo caótica, del rey, de su padre, de imposibilidad, donde el enemigo tenía todo el poder, tenía toda la autoridad para destruirlos, donde estaban en las peñas y donde ellos estaban allí sin armas, porque el enemigo siempre nos adormece con cosas que vamos perdiendo. Los filisteos hicieron una estrategia en el versículo del 13, 20, 21, a que ellos no afilaran su espada, sino solamente su hoz, solamente gastaran el tiempo afilando su arado, su hoz y lo que tenían que ver con su trabajo, mas no con la vida de la guerra. Y yo pienso que nosotros, Dios nos llama a que estemos alertas, ¿cierto? Porque el enemigo trata de meternos tantas actividades para que perdamos el tiempo con la palabra, el tiempo con la espada, para que afilemos la espada. Algo que me impacta en la vida de Jonatán es que Jonatán, a pesar de que veía, oía, tenía todo lo emocional en crisis por
un padre como era. Pero Jonatán, ¿de qué se basó? ¿En qué creyó? Yo pienso en estos dos problemas grandiosos que este hombre resolvió. Jonatán dijo en el versículo 14:6, pues Jonatán dijo a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Que no se le olvide ese versículo. Él se identificó con la identidad que tenía, que era la identidad de Dios. Nosotros tenemos parte de nuestra respuesta, tiene que ser de quién somos hijos, y cuando damos honor y cuando hablamos, cuando vivimos, tenemos que estar muy conscientes de que nosotros tenemos que identificarnos con nuestro Padre, con nuestra naturaleza. Tú no puedes vivir como un incircunciso en este mundo si quiere ver la gloria de Dios. Tú no puedes seguir estando en pacto con los filisteos, viviendo con los filisteos, comiendo con los filisteos, haciendo con los filisteos y pretender que Dios esté, ¿sí?, defendiendo tu causa. Nosotros tenemos que tener una identidad y esa identidad es el Señor y hacer lo que el Señor dice que hagamos. Hoy en día vivimos eso equivocado dentro de la iglesia y el cuerpo del Señor porque no oímos la palabra, oímos más cosas, interpretaciones, libros, pero no oímos la palabra y tú tienes que meterte con la palabra de Dios. ¿Cierto? Porque la palabra de Dios es la única que nos lleva a la libertad. Y Jonatán nos muestra un hombre que estaba metido con la palabra de Dios, un hombre que podía diferenciar entre lo que él era y lo que era el enemigo. Y tú en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, puedes diferenciar en lo que tú eres y lo que es tu enemigo. Y otra cosa interesante es que Jonatán se alineó a la misericordia y al poder de Dios. Eso es lo que Dios necesita para tu milagro. En las situaciones difíciles uno se alinea a todo el problema, se mete en el problema, maldice más de lo que el problema te ha maldecido, maldice, o sea, se enrosca con el filisteo. Ahí pierdes, porque tú tienes que meter a determinarte por la misericordia y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque era un juicio de Dios. Y aún Jonatán, sabiendo que era un juicio de Dios, él apeló a la misericordia y a la gloria del nombre del Señor, al honor de su nombre. Dios siempre que apelamos a la misericordia, a la gloria y al honor de su nombre, Él va a actuar. ¿Entendemos eso? Y Jonatán no se hizo juez. Él no se puso a juzgar al pueblo, ni a juzgar. Yo soy el único que tiene espada, yo soy el único que puede. Mire mi papá tan malo, mire los otros tan malos. Ahí perdemos las batallas. Cuando tú te pones a juzgar el pecado de otros, cuando te pones a juzgar la situación desde tu emoción, desde tu percepción de la realidad o de lo que tú ves, ahí perdemos, hermano, nos toca ir en prudencia a la palabra. Ahí, mira, estábamos viendo a 2 de Crónicas 20, ahí vamos a mirar que fue otro, que ese fue Josafat. Dice que Moab y Amón eran dos pueblos poderosos, se vinieron contra el pueblo de Israel. El 3, entonces Josafat tuvo temor, ¿cierto que el temor es lo primero que viene? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos ante el Señor y consultar al Señor. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Jonatán, ¿qué hizo? Consultar con Dios, meterse con Dios y salir en fe a subir por los peñascos y por todo lo difícil para que el Señor se glorificara, y el Señor se glorificó. Aquí dice que Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ¿qué? Ayuno a toda Judá. El ayuno es necesario porque el ayuno humilla nuestra carne y humilla nuestro rostro y nos destapa los sentidos espirituales. Para pedir ¿qué? Socorro a Jehová y ayuda a Jehová, dicen los siguientes versículos. Y empezó en el 6, empieza Josafat a orar. Dios nuestro, Padre, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y él empieza a hablar de las bendiciones que Dios ha dado al pueblo. Y en el versículo 12 finales dice, porque nosotros no hay ¿qué? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Le parece alguna situación que está enfrentando? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos.
Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oí Judá, todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, y esa es la palabra del Señor para nosotros, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Mira, para Dios los filisteos eran grandes, pero Dios es más grande. Diga, mi problema es grande, pero Dios es más grande, ¿o no? Los filisteos eran grandes y en cantidad grande. No solamente eran grandes, sino en cantidad, en multitud. Dice que el Señor les dice: oigan todos vosotros y tu rey. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Si Dios decía que era grande, es porque era grande, ¿cierto? Si tu problema es grande y Dios te dice que es grande, pues es que es grande. Pero ¿qué dice el Señor? No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, tienes un problema grande, la guerra es de Dios, y te toca a ti meterte a que el Señor pelee esa guerra. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, ¿y qué nos llama el Señor a hacer? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué hace Josafat? Adorar a Dios y pone adoradores. Versículo 21. Oíd, creed a Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. No tiene ninguna adoración que hacer. Esta es una gran canción que puedes cantar. Glorificad a Jehová, ¿por qué? Porque su misericordia es para siempre, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando adoramos, ¿qué hace Dios? Pues embosca al enemigo y él mismo se destruye. Entonces, no podemos pelear con las armas nuestras, tenemos que pelear con las armas de Dios. Estamos ahí cerquita en el 2 de Crónicas 14, 11, y este Asa fue un hombre que empezó a quitar toda idolatría de su vida, del pueblo, un rey bueno, porque dice el 14:2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Qué hizo Asa? Lo bueno y lo recto. ¿Y qué fue lo bueno y lo recto que hizo? Quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, quebrantó las imágenes, destruyó los símbolos de acera, mandó a Judá que buscase a Jehová. ¿Qué es bueno? Buscar al Señor. Buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. O sea, buscar a Dios y obedecerle. Buscar a Dios y obedecer su palabra, quitar la idolatría. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes. El reino estuvo en paz y Dios le empezó a prosperar y a dar muchas ideas creativas para bendición. Pero la envidia, diga, la envidia de los demonios. Siempre que tienes una bendición, Satanás se va a poner envidioso. Siempre se levantan, ¿qué? Las envidias. Entonces salió contra ellos Sera, versículo 9 de 2 de Crónicas 14. Sera el etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Pero era lo mismo, eran pocos y los enemigos eran muchos. Eso nos pasa como a nosotros, peleamos batallas, ¿cierto? Situaciones bien difíciles, bien tremendas, y aunque nos sentimos pocos, pero no somos pocos. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, ¿quién era el Dios de Asa? El Dios de los ejércitos, Jehová. ¿Quién es tu Dios? Que realmente, porque Asa estaba obedeciendo a Dios, porque estaba buscando a Dios, porque estaba poniendo en práctica su palabra, y es lo que el Señor nos llama a hacer. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice en Isaías 58. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová,
Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti, ¿quién? El hombre. ¿Y qué dice la palabra? Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, delante de Judá, huyeron los etíopes. ¿Qué hace Dios? Diga, responde. Y lo hace para su gloria y maravillosamente. Entonces Dios nos invita a buscarle, a obedecerle, a quitar todas las idolatrías que hayan en nuestro corazón, porque para Dios no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza, porque Él es el poderoso de Israel y a Él no le queda grande nada, ni le queda difícil nada. Él es el Dios soberano, Él es el Dios eterno. Para siempre es la misericordia de Él y el Señor tiene cosas tan grandes para nosotros, tan especiales, que Él quiere darnos toda su bendición. Me impacta en el testimonio que les cuento de este George Dancing, que es lo que Dios quiere cuando nos invita, cuando dice en Josué 1:8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Habla de la palabra que esté en nosotros, ¿cómo? Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque sí nos toca esforzarnos y ser valientes para estar repitiendo y meditando la palabra, ¿o no? No es tan fácil, no es tan fácil porque se atraviesa todo cuando vamos a hacerlo. Le suena el celular, le suena el teléfono, todo pasa porque Satanás sabe el poder de la palabra. Él sabe lo que es la palabra en tu boca y en tu corazón. Es derrota total para él. Pero el Señor nos llama a hacerlo. Digan, Dios nos llama a hacerlo. Y este hombre no oyó la información, vio el problema. ¿Y qué hizo? Lo resolvió. Dios no quiere que le oigas al diablo, ni que vea las situaciones, que mires la palabra porque tú lo vas a resolver. Diga a su lado, tú lo vas a resolver. Tú lo vas a resolver. Dios te va a dar la estrategia. Mire, estos reyes buscaron la estrategia en Dios. Josafat, ¿en dónde buscó estrategia? En Dios. Asa, ¿dónde buscó estrategia? En Dios. Jonatán, ¿dónde buscó estrategia? En Dios. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Que en la palabra es donde va a estar la bendición de prosperidad. Que en la palabra es donde va a estar la bendición de prosperidad. Yo hace algunos años conocí a un señor de una iglesia que trabajaba en una empresa, yo no me acuerdo si era una litografía, yo no sé, pero ellos tenían mucho trabajo y habían tenido muchísimo trabajo y habían comprado muchísimos productos para lo que tenían que hacer. Y había pasado un problema, pero grave, y era toda una empresa, era hecho su trabajo, su sueldo y todo, y era un hombre sencillo, no era así no, era un cristiano, digan, cristianos corrienticos como nosotros, ¿sí? Porque los discípulos del Señor somos todos. Y él dice que se puso a orar y a ayunar y a clamarle al Señor que le diera una estrategia. Y esto lo contó en un contexto donde no creen mucho en los milagros. Yo recuerdo tanto que todo el mundo era aterrado que porque él contó el testimonio natural, porque los testimonios de Dios son normales y naturales. No era nada teológico, no, era un testimonio tal y pascual, como diríamos por acá. Y él se pone a orar toda la noche, Señor, revélanos, ¿qué hacemos? Revélanos, mira, tanto pérdida, tanto daño. Bueno, y él estaba como empezando en el Señor, él ora y él clama y se mete con la palabra del Señor. Bueno, entonces yo hace tantos años no me acuerdo si él se soñó o que el Señor le dio un pasaje. Él llegó y abrió la palabra, creo que el Señor le dio como un pasaje la palabra. Él se soñó y él abrió la palabra, el pasaje que decía, era algo de mojar, la resolución era con mojar ese producto con algo. Y en el pasaje que el Señor le da era que mojaron, no me acuerdo qué mojaron por ahí en la Biblia, pero mojaron algo, y él encuentra esa, y él dice, oye, ninguno ha pensado en mojar ese producto, en echarle agua a esas, eran como unas láminas, como algo así, una vaina así rara. Y entonces, y todos al otro día, porque eran unas pérdidas millonarias. Y él llega y dice, yo estuve orando anoche y Dios me dio la resolución, y todos, ay,
Si los expertos no tenían solución, ay, si los otros no, ya lo iban a hacerle bullying y todo. Y él dijo, Dios me dijo que los mojáramos. Y ellos dijeron que los mojáramos, pues hagamos, y no querían, pero hagamos una prueba. Hicieron la prueba y se salvaron, se salvó toda esa producción. Porque Dios es ese, ¿sí me entiendes? Al pequeño, al vil, al que no, al que le cree. Dios trabaja ¿para quién? Para el que le cree. Entonces nos toca quitarnos tantas creencias erróneas y falsas, porque ese resolvió los problemas de la estadística, que salvó en la Segunda Guerra Mundial que ganáramos y detuviéramos, pues ganáramos los que estábamos para el lado del bien, porque dio la estrategia de guerra. Él después fue, yo creo que ya no, porque eso fue en 1939, el director de toda la estrategia de guerra de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces vamos a orar. ¿Está dispuesto a orar para que el Señor le quite todo lo que no es de tu mente? Para que de verdad, como Josafat, como Asa, como Jonatán y como Josué tuvieron éxito, porque realmente se arriesgaron y fueron valientes en creer la palabra, en obedecer la palabra, en ir al frente y diga, yo voy a ir al frente con las armas de Dios. Mire, Satanás te puede dar estrategias de él, no van a funcionar. Mucho de lo que hace Satanás es engañar un sueño que parece bueno, un sueño que parece agradable para destruir. Vamos a orar en esta hora porque nos toca meternos más con la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Nos toca meternos con la palabra para meditarla, para repetirla, para decirla, para que el Señor la cumpla en nosotros y a través de nosotros. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora para darte gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Gracias por el honor que tú nos das en esta mañana y gracias porque por ese honor hoy oramos con honor, oramos con dignidad, adoramos, oramos a un Dios santo, oramos a un Dios digno, bendecimos al que vive para siempre, al que es, al que era y al que ha de venir. Y Señor, hoy pedimos que tú nos resucites la fe, la esperanza, que nos vuelvas los ojos a ti. Ayúdanos a meditar, ayúdanos, Señor. Tu palabra aún dice por ahí en Isaías, probadme en esto, dice el Señor y en Malaquías. Señor, ayúdanos a meternos con tu palabra, a memorizarla, a declararla, a verla, a escucharla. Señor, tarde, mañana y a mediodía. Señor, que nos bombardee esa palabra, que quite todas esas montañas de incredulidad, de duda que han estado en nuestro corazón por tantas cosas que oímos, que vemos, que hablamos, que no son tu verdad. Aunque fue difícil para Jonatán subir por esos peñascos, subir solo con un paje de armas, y con él y una espada, Señor, contra un ejército que estaba como una guarnición, llenos de armas hasta los dientes, Señor. Pero tú eres el que da victoria a tus hijos que te creen. Diga, Dios es el que da victoria a los hijos que le creen. Y yo te creo, me alineo hoy con lo sobrenatural de tu poder, con lo sobrenatural de tu misericordia, con lo sobrenatural de tu perdón y de tu gracia. Perdona la iniquidad y la maldad, Señor. Pero, Señor, hoy creo por tu misericordia. Hoy le pido perdón a la misericordia de Dios. Si no he sido misericordioso, si me ha faltado misericordia, hoy le pido perdón a la misericordia. Le pido perdón aún a la fe, le pido perdón, Señor, a la bendición, le pido perdón a todo lo que yo he maldecido, lo que no he creído, lo que no he obedecido de tu palabra. Señor, pedimos perdón aún a tu palabra, porque Jesucristo mismo es la palabra viviente. Te pedimos perdón a ti, Señor, y vamos a caminar en esta semana con tu gracia, con tu favor, cogidos de tu mano. Llénanos de la gracia para permanecer firmes, para permanecer en tu palabra, para permanecer, Señor, limpios, santos, porque la oración de los rectos es la que levanta la ciudad, para permanecer recto delante de ti con convicción de pecado. Trae convicción de pecado, tráenos, Señor, aborrecimiento por el mal, tráenos, Señor, temor de Dios, porque, Señor, un pueblo que te teme, un pueblo que se humilla, un pueblo que te obedece, es un pueblo poderoso en esta tierra para las maravillas, prodigios y milagros que tú tienes. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.